En el momento en que vi a mi marido parado al final del pasillo, su rostro se puso completamente blanco, no estaba pálido de sorpresa. Estaba congelado. Como un hombre que mira fijamente a algo que creía enterrado, y entonces sus ojos se movieron de mi cara, al hombre que estaba a mi lado, mi nuevo marido. El silencio dentro del salón era tan intenso que casi parecía como si un cristal estuviera a punto de romperse. Por un segundo, nadie se movió. Los invitados seguían hablando en voz baja, con sus copas tintineando y las sillas raspando el suelo. No tenían ni idea de que el hombre que había sido mi esposo acababa de entrar en la recepción de mi boda, pero yo lo sabía, y él lo sabía. Sus labios se separaron como si quisiera decir mi nombre, pero no salió ningún sonido. Vi cómo la comprensión se asentaba en sus ojos. No confusión. Reconocimiento, choque, porque hace 3 años, la última vez que me vio, yo estaba inconsciente en una cama de hospital después de un accidente automovilístico del que estaba seguro que nunca me recuperaría, y al parecer, mientras luchaba por volver a caminar, había estado ocupado iniciando otra vida, con alguien más. Lo extraño fue que no sentí enojo cuando lo miré, ya no solo una claridad tranquila y distante. El tipo que solo llega después de que todo lo importante dentro de ti ya se ha roto una. ¿Ves? Hace 5 años, mi vida había sido dolorosamente ordinaria en el mejor sentido posible. Mi esposo Daniel y yo llevábamos casados 4 años. Vivíamos en una casa pequeña con el suelo de la cocina crujiente y un patio trasero en el que el césped nunca crecía de forma uniforme. No éramos ricos, pero estábamos estables, o al menos eso es lo que yo creía. Daniel era el hombre tranquilo de nuestro matrimonio. Medido, tranquilo, confiable. Trabajaba en finanzas y tenía la paciencia que hacía que todos confiaran en él de inmediato. Hablaba más alto. Era más emotivo. El tipo de persona que se reía demasiado y lloraba con facilidad. Nuestras diferencias parecían equilibrarse entre sí, al menos al principio. La primera pequeña grieta apareció cuando su primer amor regresó a la ciudad. Su nombre era Elena. Al principio no sabía mucho de ella. Solo que habían salido en la universidad y que ella se había mudado al extranjero después de graduarse. Cuando Daniel mencionó su nombre por primera vez, sonó casual. Me encontré con Elena hoy. Está de vuelta en la ciudad. Recuerdo sonreír mientras revolvía la salsa para la pasta. ¡Qué bien! ¿Cómo está? Hizo una pausa de medio segundo demasiado larga. Bien. Fue una vacilación tan pequeña que casi la pasé por alto. Casi. Durante los siguientes meses, su nombre empezó a aparecer con más frecuencia. Ella trabaja cerca de mi oficina ahora. Ella invitó a algunos viejos amigos a tomar algo. Está teniendo problemas para adaptarse después de regresar. Cada explicación era razonable por sí sola, pero juntos formaron un patrón silencioso. Nunca lo acusé de nada, pero algo dentro de mí empezó a observar, escuchando. Espera, el accidente ocurrió una noche lluviosa de martes. Me quedé hasta tarde en el trabajo terminando un informe. Las carreteras estaban resbaladizas y los semáforos se reflejaban en el pavimento con largas rayas rojas. Lo último que recuerdo fue un par de faros delanteros que pasaban demasiado rápido por una intersección. Entonces nada. Cuando me desperté de nuevo, el mundo se sentía pesado y distante. El techo sobre mí era blanco y desconocido. Mi cuerpo se negó a moverse. Una enfermera notó que tenía los ojos abiertos y salió corriendo de la habitación. Unos minutos después, apareció Daniel. Su cabello estaba desordenado. Su rostro parecía agotado. Él agarró mi mano inmediatamente. ¿Estás despierto?, susurró. Su voz tembló. Intenté hablar, pero solo logré un susurro seco. ¿Qué pasó? Accidente de coche, dijo en voz baja. Llevas 6 días inconsciente. 6 días. Los médicos explicaron más tarde el resto. Lesiones de la columna vertebral, trauma severo, larga rehabilitación por delante, posible daño permanente. Recuerdo a Daniel sentado junto a mi cama de hospital todas las noches durante las primeras semanas. Leía los mensajes de mis amigos, me acomodaba las almohadas y traía flores que llenaban la habitación de un perfume excesivo. Él parecía devoto, pero incluso en aquellos primeros días, noté algo extraño. Cada vez que su teléfono vibraba, su expresión cambiaba, sutil, revisado, pero diferente. Una noche le pregunté en voz baja, ¿está todo bien en el trabajo?
Forzó una sonrisa. Solo correos electrónicos. Yo le creí, porque creerle era más fácil que imaginar cualquier otra cosa. La rehabilitación es una humillación lenta. Nadie te prepara para las pequeñas derrotas. Aprendiendo a ponerse de pie nuevamente, aprendiendo a dar 2 pasos sin caer, observar a las enfermeras ayudarle a hacer cosas que antes su cuerpo hacía sin pensar. Daniel nos visitó con menos frecuencia después del primer mes. Al principio era comprensible. Trabajar, plazos, reuniones, vendré. Mañana, prometía, a veces el mañana se convertía en 2 días, luego 3. Las enfermeras dejaron de preguntar cuándo llegaría. Me dije a mí mismo que no debía leer demasiado entre líneas. La recuperación consume toda tu energía, ya no te quedan fuerzas para sospechar. Aún así, ciertos momentos permanecieron conmigo. Una noche, mientras me ayudaba a sentarme, su teléfono volvió a vibrar. Una vista previa del mensaje apareció en la pantalla, solo una palabra. Elena. Él giró el teléfono. Instantáneamente, demasiado rápido, hice como si no me diera cuenta, pero algo frío se instaló en mi pecho. ¿Quién era ese? Pregunté a la ligera. Nadie importante. La forma en que evitó mi mirada decía más que cualquier confesión. Esa noche, después de que él se fue, me quedé mirando la oscura ventana del hospital y traté de convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero la duda ya había entrado en la habitación, y se negó a irse. 3 meses después del accidente, Daniel se sentó junto a mi cama de hospital con una extraña rigidez en su postura. No me tocó la mano como solía hacerlo. Él seguía mirando al suelo. Necesito hablar contigo de algo, dijo. La frase cayó con el peso silencioso de algo irreversible. ¿Qué es? Inhaló lentamente. Esta situación ha sido difícil. Esperé, duro, esa palabra resonó dentro de mi cabeza. Es difícil para él, no para la mujer que no podía caminar. No para la mujer cuya vida se había derrumbado entre las paredes del hospital y los horarios de fisioterapia. Por los dos, añadió rápidamente, como si se diera cuenta del error. Entonces finalmente me miró. No sé cuánto tiempo tardará tu recuperación. Yo tampoco, dije con cuidado. Se frotó las manos. Me he estado sintiendo perdida. Perdido, otra palabra extraña. ¿Qué estás tratando de decir? Pregunté en voz baja. El silencio se prolongó. Entonces lo dijo. Creo que necesitamos espacio. La frase parecía irreal. Espacio. Repetí, solo hasta que las cosas se aclaren. Lo miré fijamente, tratando de comprender cómo un matrimonio podía ponerse en pausa como un servicio de suscripción. ¿Me estás dejando? No, dijo rápidamente, pero la vacilación antes de esa respuesta decía la verdad. 2 semanas después, Daniel dejó de venir por completo. En lugar de eso envió mensajes cortos. El trabajo es abrumador. Te visitaré pronto. Espero que la terapia haya ido bien hoy. Sonaban educados, distante. Como actualizaciones entre conocidos, intenté llamarlo una noche después de que la fisioterapia me dejara temblando de agotamiento. Él no respondió. Horas más tarde, él respondió al mensaje. Lo siento. Estoy ocupado esta noche. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente cambió. Dejé de esperar. Me concentré en la rehabilitación con una determinación silenciosa que sorprendió incluso a los médicos. Caminar volvió a convertirse en mi obsesión. Cada paso doloroso se sentía como recuperar algo que había sido robado. 6 meses después, pude caminar sin ayuda. 8 meses después, pude volver a conducir. Daniel nunca vino a ver nada de eso. La confirmación final llegó por accidente. Un amigo en común me envió un mensaje. Incluía una fotografía de una pequeña ceremonia en un balneario. Daniel estaba al lado de Elena. Ambos estaban sonriendo, anillos de boda visibles en sus manos, sin explicación. No hay conversación, solo una fotografía que me decía que mi matrimonio había terminado sin mi participación. Me quedé mirando la imagen durante mucho tiempo, luego cerré mi teléfono. Y silenciosamente me quité mi propio anillo. Los papeles del divorcio llegaron un mes después. Frío, eficiente, lenguaje legal que reemplaza las promesas que alguna vez nos hicimos el uno al otro. Citó circunstancias irreconciliables. Los firmé sin luchar, no porque lo perdoné, pero porque finalmente entendí algo sobre Daniel. Evitaba la incomodidad a cualquier precio. Mi accidente había convertido nuestra vida en algo incierto, difícil, demandante. Elena ofreció algo más fácil, un comienzo limpio.
Me negué a pasar años buscando explicaciones de alguien que ya había elegido la conveniencia por sobre la lealtad. En lugar de eso, construye una nueva vida pieza por pieza, apartamento nuevo, nuevo trabajo, nuevas rutinas. La parte más difícil no fue la ira. Estaba reconstruyendo la versión de mí mismo que existía antes de que todo se hiciera añicos. Luego, un año después, conocí a Marcus. No se parecía en nada a Daniel, directo, paciente, observador silencioso. Nos conocimos durante un evento benéfico de fisioterapia en el que trabajé como voluntario. Al principio me trató como alguien frágil, luego me vio correr más que él en una demostración en cinta de correr. Fue entonces cuando se rió. De acuerdo, admitió. Eres más fuerte de lo que pareces. No fue un momento romántico, simplemente honesto, y la honestidad se sintió refrescante. Marcus nunca hizo preguntas invasivas sobre mi pasado, esperó hasta que yo decidiera decírselo. Cuando finalmente le expliqué todo una noche durante la cena, me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé solo me preguntó una cosa: ¿aún lo amas? Consideré la pregunta cuidadosamente. No, dije. Marcus asintió lentamente. Entonces cometió el mayor error de su vida. No había enojo en su voz, solo certeza tranquila. Nuestra relación creció lentamente, sin declaraciones dramáticas, sin promesas desesperadas, solo presencia constante. 2 años después de conocernos, me propuso matrimonio durante un paseo por el parque donde tuvimos nuestra primera cita, sin público, sin ninguna configuración elaborada. Solo una simple pregunta y la tranquila sensación de estar finalmente de nuevo en tierra firme. Cuando planeamos la boda, hice una petición. Quería una pequeña recepción, simple, pacífico. Quería un día que perteneciera enteramente al futuro. Nunca imaginé que el pasado entraría por la puerta. Cuando Daniel entró en el salón de recepción esa noche, lo reconocí al instante. Parecía mayor, disolvente, como alguien que no ha dormido bien. Por un momento se quedó allí mirándome fijamente, como si tratara de reconciliar dos realidades conflictivas: la mujer que dejó en una cama de hospital y la mujer con un vestido de novia estaba al lado de otro hombre. Marcus se inclinó más cerca y susurró: ¿lo conoces? Sí. Me sentí extrañamente tranquilo. Daniel finalmente se acercó a nosotros lentamente. Elena me dijo que todavía te estabas recuperando, dijo en voz baja. Su voz transmitía incredulidad. Me recuperé. Su mirada se posó en el anillo que llevaba en el dedo, luego miró a Marcus. ¿Eres su marido? Marcus extendió su mano sin dudarlo. Sí. Daniel no lo sacudió. En lugar de eso, se volvió hacia mí. No sabía que te ibas a casar. Estudié su rostro cuidadosamente. Hace 3 años. Probablemente lo habría buscado para arrepentirme. Ahora simplemente observé. No preguntaste. Él tragó saliva. Por primera vez, la incertidumbre se apoderó de su expresión. Pensé que, después de todo, tal vez no. No pudo terminar la frase. Puede que no siga adelante. Es posible que no se reconstruya. Tal vez no exista más allá de la versión de mí que él abandonó. Daniel se quedó solo unos minutos, lo suficiente para absorber la realidad que tenía frente a él. Noté la ausencia de un anillo en su mano. Me pilló mirándolo. Nos divorciamos el año pasado, dijo en voz baja. La ironía casi me hizo sonreír. ¿Qué pasó? Pregunté. Él miró hacia el suelo. Me di cuenta de algo demasiado tarde. No pregunté qué significaba eso. Algunas realizaciones no necesitan explicación. Marcus puso una mano suave en mi espalda. Un recordatorio silencioso de la vida que nos espera más allá de esta conversación. Daniel finalmente me miró una última vez. Me alegro de que haya sobrevivido, dijo. Las palabras sonaron más pesadas de lo que deberían. Yo también, respondí. Luego abandonó el salón de recepción sin despedirse de nadie más. Lo vi alejarse sin el menor impulso de seguirlo. Hace años, pensé que el peor momento de mi vida fue despertar en una cama de hospital sin poder moverme. Pero ahora entiendo que la verdadera tragedia hubiera sido seguir siendo la misma persona que era antes del accidente, porque si eso hubiera sucedido, es posible que nunca hubiera aprendido a ponerme de pie otra vez.